¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen que estar ustedes muy atentos porque hoy vamos a tratar un asunto que les interesa seguro y que muy pocas veces se trata en los medios de comunicación, las televisiones, las radios, incluso en la prensa escrita. Es una especialidad, la traumatología y ortopedia, pero tiene un apellido, en este caso infantil. Está con nosotros la doctora Rodríguez Garzón, que su nombre es Aldara, es un nombre fácil de recordar, Aldara Rodríguez Garzón, que trabaja como coordinadora de esta disciplina en el Hospital del Sur, concretamente en Madrid. Así que, doctora Rodríguez Garzón, muy buenos días. Buenos días, encantada. Me alegro mucho de que esté con nosotros, sé que nos sigue en los programas. Le presento a mi compañero Javier Hernández, que le va a preguntar las cuestiones que interesan más a los pacientes, en este caso las madres y los padres. Y Susana Cores, que nos acompaña también para llevar la noticia de la actualidad y que en este caso tampoco hemos dado noticia nosotros de este tema y lo vamos a utilizar el programa para conocer más en profundidad estos asuntos. Y es que, bueno, también el niño con el pie sano es un niño que hay que verlo, porque ¿por qué está el pie sano y no tiene patología? Para eso hay que verlo, ¿no? ¿Hay una forma de ser del pie del niño sano? Sí, lo que pasa es que el pie sano acabamos convirtiendo lo que es algo fisiológico y queremos que sea un problema médico. Lo primero que hay que hacer es desdramatizar lo que es algo normal en un niño. El pie sano lo confundimos con un falso pie plano y entonces es la inquietud de los padres, de las madres o muchas veces derivado por algún otro colega que nos traen a los niños para que valoremos: mi hijo tiene los pies planos, o es que nosotros también los tenemos, a ver cómo está mi hijo. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir lo que es un pie plano, que un pie plano es cuando cae la bóveda plantar del pie. Y bueno, muchas veces es a lo largo de la vida, conforme vamos apoyando, la musculatura se desarrolla y formamos el arquito plantar. Lo que hay que ver muchas veces es la causa de un pie plano. Para eso estamos los especialistas. Evidentemente tenemos que ver que no haya una causa y que ese pie efectivamente no sea un pie plano rígido. Hay que ver si es un pie plano flexible, normal, frente a un pie plano rígido. ¿La causa más frecuente de pie plano? La causa más frecuente de pie plano es que sea un pie plano laxo infantil, y eso es normal. Es normal en menores de 5 años. Claro, pie plano, pero que sea laxo, es decir, no es que se ha caído a la boda, sino que es la que tiene laxitud, quiere decir que a veces parece que está normal, pero no lo está. Claro, en una exploración tan normal como es hacer que el niño se ponga de puntillas y corrige el arco, se forma de repente, aparece el arco plantar, u otra técnica que es el test de Jacques, que es elevando el dedito gordo, tira del arco plantar. Eso es una prueba tan sencilla que muchas veces hace que descartemos un pie plano rígido. Pero ¿no es verdad que en los primeros años de vida, entre los 2, los 4 años, los padres aprecian el niño como si tuviera un pie plano y no lo es? Bueno, es un pie plano, laxo, infantil, pero eso es normal en menores de 4 años. Lo que está claro es que en niños chiquititos tenemos más grasa en el arco plantar, que eso va desapareciendo conforme van creciendo los niños, y además son más laxos. Por lo tanto, el pie plano infantil es normal en 2 años. Luego, además, desde los 4 hasta los 10, un poquito ya cuando ya son más mayores, tienden a ser gorditos los niños, las rodillas son más gorditas, se juntan más, solemos tener además las rodillas en X, lo que se llama genuvalgo, y todo eso determina que se metan las piernas, es normal la rotación interna de las piernas, y con ello cae un poquito el arco plantar. O sea que eso también sería normal en niños. Pero también ustedes hablan, porque yo le pedí a usted documentación al respecto para que todo nuestro equipo lo preparara, ustedes hablan de pies hiperlaxos. Bueno, el pie hiperlaxo, que también los hay, eso hay que valorarlo además también conforme los niños van, a partir de 5 años, es cuando podemos valorar que realmente exista una causa, que no haya una patología neuromuscular, que no haya una hiperlaxitud patológica u otro tipo de patología. Entonces, hay niños que efectivamente, claro, tienen un pie plano. En niños menores de 2 años las plantillas no tienen sentido, no hace falta hipercorregir a un niño porque además se le crea un problema psicológico. Es que mi niño se cae, es más torpe que sus amigos del colegio, pues muchas veces no hay que sobreindicar porque a veces, ya le digo, no es necesario poner plantillas, pero sí es cierto que hay niños que tienen los pies planos porque hay algo que determina que los tengan, y ese es el momento en poner una plantilla si es necesario. Y a no todo niño le hace falta. Más o menos 1 de cada 10 niños de los que nos vienen con pies planos, de verdad, por hiperlaxitud, hay que ponerle una plantilla
pues un tiempo determinado hasta que ya el niño vaya madurando. Claro. ¿La obesidad y el sobrepeso influyen en este tipo de niños? Claro que influye, porque además si en la edad del desarrollo, entre los 5 o 6 años hasta que ya termina la madurez ósea, son niños más gorditos, determina un valgo de rodillas, unas rodillas en X y más refuerzo graso en la planta del pie, más caída del pie hacia adentro. ¿El calzado influye positivamente? O sea, ¿ayuda o es negativo? ¿Qué calzado? El calzado que usan normalmente. Porque lo que suelen preguntar las madres es, bueno, ¿y las botitas que nos ponían de pequeños estos? Ya como en la película Forrest Gump, eso nos olvidamos. El pie tiene que estar metido en un calzado flexible, cómodo. Ya las botas no tienen que corregir, solo tiene que abrigar. ¿Ustedes han llegado a decir o llegan a decir que es mejor que el niño vaya descalzo que lleve algo nocivo, ¿no? De hecho, hay estudios donde se comparan en países subdesarrollados, hay menos tasa de pies planos que en los que usamos calzados rígidos. Entonces, de hecho, para que el pie se desarrolle, para que la musculatura haga sus ejercicios dentro del pie, recomendamos caminar descalzos por casa, en invierno con calcetines, hacer ejercicios de puntillas, no usar zapatos rígidos y sobre todo no indicar plantillas por capricho a veces de los padres o porque otros niños del colegio también los tienen. Está claro, eso es muy frecuente además, sobre todo porque los niños dicen, él lo tiene y yo también quiero igual, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un informe sobre esta especialidad, la traumatología y ortopedia infantil, que vamos a ilustrarnos con ella y seguimos. ¿Le parece bien? Me parece, gracias. La ortopedia y la traumatología infantil se han convertido en una subespecialidad, con patologías, técnicas, procesos diagnósticos y atención totalmente diferentes a las de los adultos. Y es que al estar todavía en crecimiento, el sistema musculoesquelético de los niños y adolescentes responde a las lesiones, deformidades o infecciones de forma diferente a como lo haría un adulto. La traumatología infantil se ocupa de patologías de la mano como el pulgar en resorte, las luxaciones congénitas de cadera, la enfermedad de Perthes, la escoliosis, los dolores del crecimiento, las malformaciones del pie, así como todo tipo de fracturas y lesiones ligamentarias. Las enfermedades y lesiones musculoesqueléticas en los más pequeños pueden tener consecuencias negativas a largo plazo en su actividad física y su calidad de vida. Pues antes de las noticias que nos proporciona Xoana Cores, me gustaría saber, Javier, ¿hay alguna curiosidad de esto? ¿Sí? Hay que tener los pies perfectos desde niño. Y le voy a decir por qué. Durante todos los años que vivimos, de media, caminamos 4 veces, daríamos la vuelta al mundo. Doctor, todos los días damos... el doble de sí, todos los días damos 10.000 pasos al día, que es una cantidad tremenda. Y el pie se dobla, se extiende y se contrae 300 millones de veces durante nuestra vida. Como para no tener bien el pie. Doy fe. Sí, son datos curiosos, pero la gente no se da cuenta de lo que realmente lo importante andamos. que es. Y no es salir, eso sin salir a andar a hacer el rato de deporte o prepararse para un maratón. Es una vida normal, cotidiana. Está bien, buena curiosidad. ¿Alguna más? Sí, tengo más. ¿Sabe usted quién fue la primera persona que talló los pies en un 36, un 38? Pues fue un rey de Inglaterra que se llamaba Eduardo II, y decidió que todos no podíamos llevar el mismo calzado y él tomó como medida el diámetro del grano de cebada para hacer los distintos pies de las personas. Qué curiosidades, ¿no? Año 1324. Bueno, siglo XIV ya, bueno, como siempre se los tapaban realmente con zonas con cuero y se ataban, ¿no? Esto es el paso siguiente y ya pudieron medir. Bueno, está muy bien. Bueno, pues Xoana Cores, vamos con las noticias, ¿te parece? Vamos a ello. Hoy seguimos hablando en nuestras noticias también de problemas infantiles, porque cada vez es más frecuente que los niños visiten al dermatólogo. De hecho, 1 de cada 10 padece dermatitis atópica y en los últimos años 8 de cada 10 acné. Hay que vigilar su piel constantemente, estar pendientes de cualquier variación porque es el órgano que más cambia. Las visitas en dermatología pediátrica se multiplican y la más frecuente es la dermatitis atópica, porque es una enfermedad que afecta al 10% de los niños y que disminuye mucho la calidad de vida de los niños que tienen esta enfermedad y la calidad de vida de sus padres. La dermatitis atópica aparece en la piel sensible, desarrolla eczemas con frecuencia y necesita estar bien hidratada. Tiene tratamiento. Un tratamiento básico son los corticoides tópicos, que no hay que
que tenerles miedo y muchas veces en la consulta lidiamos con la corticofobia. Un problema muy común, el acné. Que puede dejar secuelas en forma de cicatrices que son ya un problema para toda la vida. Cada problema hay que abordarlo de diferente manera. Hay que preocuparse, por ejemplo, cuando al niño se le cae demasiado pelo. Detrás puede haber una enfermedad, un déficit nutricional, una infección vírica, estrés. Hay que consultar. A veces son niños con una afectación importante de su calidad de vida, dificultad en la integración social y escolar. Se apuesta por una formación específica de los dermatólogos. La ciencia avanza y hablan ya de una revolución terapéutica destinada a cuidar nuestra piel desde pequeños. Cuidar su salud desde que son pequeños, pero también es importante inculcarles buenos hábitos. Por ejemplo, el desayuno. Según un reciente estudio, 4 de cada 10 menores desayunan solos y la mayoría no incluye los alimentos esenciales que consideramos para que tengan un buen desayuno. Desayunos galleteros y poco equilibrados. Así son en general las primeras comidas que hacen cada día los niños españoles. El dato más preocupante es que 4 de cada 10 no desayunan con sus padres. Sabemos que el desayunar acompañado con la familia contribuye a una elección mucho más saludable. Es decir, ellos mismos eligen y no siempre adecuadamente. La tercera parte de los padres asegura que sus hijos comen cada mañana una pieza de bollería, la mayoría de tipo industrial. No es lo mejor, pero aún es peor irse al cole sin desayunar porque el cerebro, sin energía, no empieza a funcionar hasta las 11 de la mañana. Un buen desayuno tiene que tener 3 elementos fundamentales. El primero. Es crucial que en el desayuno siempre coman una pieza de fruta y hablamos de una pieza comida. El segundo grupo son los productos integrales. Pues 50 gramos de pan integral, pan del día anterior, con tostado un poquito. Y en tercer lugar, los lácteos bajos en grasa. Solo habría que añadir pequeñas porciones de aceite de oliva y de frutos secos, un carburante completo para poner en marcha la máquina más perfecta del mundo. Ya saben entonces los ingredientes esenciales de la comida más importante del día. Dejamos las noticias de actualidad y continuamos hablando de traumatología y ortopedia infantil con nuestra especialista invitada de hoy. ¿Qué es la luxación congénita de cadera y por qué es más frecuente en las niñas? ¿Cómo se tratan los pies planos? Enseguida una especialista, la doctora Aldara Rodríguez, responderá a todas nuestras dudas y abordará las patologías traumatológicas infantiles más frecuentes. Será en unos instantes, no se lo pierdan. Bueno, pues no lo pensamos perder, sobre todo nosotros que tenemos la posibilidad de estar aquí cerca. Bueno, doctora Rodríguez Garzón, hay un asunto, el diagnóstico, o sea, cómo sabemos las cosas que nos llevan después a poner el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué elementos utilizan ustedes en la consulta? Pues a nosotros mismos, gracias a Dios, porque en estos niños es importantísimo la exploración, que le explore un especialista. Las radiografías y otras pruebas complementarias de imagen, el escáner, se utiliza únicamente en pies muy complicados, en pies rígidos donde hay fusión de los huesos del tarso o alguna enfermedad neurológica o acortamientos tendinosos. Pero para diagnosticar un pie plano normal con la edad o para un diagnóstico diferencial usamos la exploración. Entonces nos basamos fundamentalmente en la camilla de exploración, ver cómo desviaciones angulares o rotacionales de las piernas, ver si el niño tiene las rodillas hacia afuera, hacia adentro, si rota internamente la pierna, lo que se llama anteversión femoral, que es muy frecuente que la lleve hacia adentro en niños pequeños, y también de una máquina que se llama podoscopio, que es donde el niño se pone de pie y vemos el reflejo de su huella plantar. Entonces, cuando tenemos al niño generalmente desnudito para ver, en ropa interior, para ver que no haya ninguna alteración de la columna, dismetrías de la pelvis o alteraciones angulares y rotacionales de las piernas, después de ver un poco al niño en conjunto, en el podoscopio es donde vemos que corrija el pie plano, falso o no falso, de puntillas. En cuanto se marque el arco o la bóveda plantar es muy buen signo, subiendo el dedito gordo del pie, que había comentado antes, el test de Jacques, y en principio cualquier pie que sin apoyar ya marque un poco la bóveda plantar es un pie que no va a tener ningún problema. Se basan ustedes, por lo que veo, mucho en la experiencia clínica y en la buena exploración, no sé, porque lo de elevar el primer dedo, que es el test ese que dice, y verlo cómo se reacciona, claro, son costumbres habituales en su consulta. Bueno, son muchas cuestiones, pero no ha citado usted ni la radiografía, ni el TAC, ni esos elementos. Por eso ha dicho gracias a Dios, ¿no?
Claro, porque cuando vemos que es un pie plano rígido, hay que sospechar que no se tenga lo que se llaman coaliciones tarsianas, fusión de huesos del pie, que eso ya sería pies más complicados, o acortamientos tendinosos, y eso evidentemente hay que hacer alguna prueba de imagen. Esos son casos mucho más serios, donde muchas veces el tratamiento con una simple plantilla o ejercicios de puntillas se queda muy corto y el tratamiento obviamente ya sería enfocado a una cirugía. Está claro. Bueno, nosotros ya saben que siempre buscamos la fórmula de estar cerca de su trabajo, del trabajo de los especialistas que acuden al programa, y también hemos estado en su hospital para ver cómo ustedes hacen la práctica diaria y qué elementos tienen en ese trabajo que es la traumatología y ortopedia infantil. Allí estuvo Javier Saz. Lo que sí a veces recomendamos es que no tengan sobrepeso, que no sean unos niños gorditos, que eso también haría que metieran más las rodillitas, más caída del arco plantar. Entonces, control del sobrepeso, evitar los zapatos rígidos, evitar la estigmatización del pie plano. No es obligatorio poner plantillas, ni muchísimo menos, a veces son innecesarias, y es la moda de que mi hijo tiene que llevar plantillas porque el hijo de mi vecina también la lleva, ¿eh? Simplemente es ver la evolución natural del pie en estos niños. Bueno, pues esta es una niña de 6 años que, bueno, pues como todos en las revisiones del colegio, pues puede tener alguna dismetría un poco visual, que a mi parecer no lo tiene, de los hombritos. En función de cómo pose delante del profe o del médico del colegio, puede parecer que pueda tener un hombrito más alto que otro, a veces implantación del pelo, del vello normal, pues que esté un poquito más desviado, o que las caderas puedan bascular, y para eso está la consulta del especialista, para ver que no haya nada raro. En niños también es importante la exploración del pie, ver que el pie tenga una anatomía normal, que no lleve el pie a talo, que sería marcar mucho la dorsiflexión, o los pies zambos, que sería un pie equino, aducto, varo y supinado, un pie en una posición como así, muy forzada. Eso sería un pie muy grave, que sí habría que empezar con maniobras semanales acompañadas de yesos en su mayor parte de los casos, y por último sería una pequeña cirugía percutánea en el tendón de Aquiles cuando presentara un pie zambo. Esta es una niña de 5 años que aparentemente, vea, ponte bien, porfi, quédate rectita, así mirando para el frente, que aparentemente tiene una pisada fisiológica para la edad normal, sin un valgo de tobillos, sin unos pies planos, pero el poquito que podamos ver que cae la bóveda plantar se corrige de puntillas. Ponte de puntillas, te puedes agarrar ahí a la pared. Marcan muy bien el arco plantar, y una vez que ocurre esto, el pie es un pie fisiológico normal. Ante la duda de un pie plano, pedimos al paciente que se ponga de puntillas. Ponte de puntillas otra vez, para ver cómo marca el arco plantar. Y otro test, que sería el test de Jacques, sería marcando, tirando bien del primer dedito, y esto, las partes blandas, los ligamentos, hacen que se marque también, comparado con la otra planta, el arco plantar. Eso sería una de las exploraciones. Colocándonos de espaldas al paciente, lo que vamos a ver es si en algún momento ya tuviera una curva de la columna, que aparentemente no se ve, si cuando nosotros sacamos un poco el tórax, esa columna, si estuviera escoliótica, como también tiene una alteración rotacional, haría que el tórax tuviera un bamboleo y enseñaría una jiba. Vale. Ponte así, como si te fueras a tirar de cabeza a la pisci. Así, fenomenal. En ella no solo no se muestra ninguna curva de la columna, sino que además el tórax está planito. En escoliosis muy marcadas aparece aquí como una especie de chepita, una jiba dorsal que llamamos nosotros. En este sentido, la paciente está perfecta. ¿Cuánto tiempo tarda, doctora Rodríguez Garzón, en hacer una exploración bien conducida a un niño? Pues lo ideal es entretenerte todo el tiempo del mundo, porque sería, bueno, se pierde mucho tiempo en viste al niño, desvístele, te lo traen perfecto con él, pero lo normal, un cuarto de hora sería lo ideal. A veces no disponemos de tanto tiempo, 10 minutos largos, un cuarto de hora, y a veces vas más rápido, pero bueno, yo creo que para una exploración buena da tiempo. ¿Usted qué partió? ¿De la idea de la pediatría o de la idea de la traumatología? No, traumatología es una especialidad maravillosa. Lo que pasa es que a veces queda un campo
un poco abandonado, en el sentido en que los niños dan pena, los niños son complicados. Es una subespecialidad que sí que requiere un enfoque un poco más cercano. Sí, porque vamos viendo a muchos médicos siempre a lo largo de nuestras carreras y le veo un perfil más de inclinación por los niños y tal, y entonces, bueno, por eso le he preguntado, lo cual no quiere decir que no sea usted un gran traumatólogo, pero bueno, esa es la historia. Tratamiento. ¿Qué hacemos? Háganos un esquema de tratamiento del niño con pie plano, ya sea un pie laxo, ya sea algún tipo de incluso el aspecto psicológico. Pues fundamentalmente por debajo de 2 años, si encontramos un pie plano, laxo, infantil, es ver evolución, dar recomendaciones, pero tan chiquitinos, menores de 2 años, no hay que hacer nada. Muchas veces pues les volvemos a revisar al año, ¿vale? Un poquito más mayores, entre los 3-4 años, pues lo normal son los consejos que hemos dado. Evitar el sobrepeso en los niños, evitar la sobreindicación de las plantillas. A veces, bueno, pueden estar indicadas, pero en un futuro. Evitar el uso del calzado rígido. El calzado solo tiene que proteger y abrigar. El pie tiene que estar cómodo dentro. Evitar, el zapato no tiene que corregir nada que no podamos corregir nosotros. Y bueno, pues las recomendaciones de caminar descalzo, hacer ejercicios de puntillas, eso los niños lo hacen, bueno, en cuanto les quitas zapatillas, los niños más felices del mundo. Luego, en niños a partir de los 8 años, 6, 8 años, entonces si mantienen el pie plano, entonces ya sería el momento a lo mejor de valorar unas plantillas, pues tipo plantilla de cuña medial, que nosotros llamamos, donde el perfil donde apoyaría la planta se eleva, tiene aquí un puentecito, ayuda a que trabaje la musculatura lateral del tobillo y esta no carga tanto. Y eso se valoraría pues a lo mejor en niños más mayores y no en todos los niños que presentan un pie plano, laxo. Con los ejercicios generalmente es lo único demostrado que hace efecto más allá de las plantillas, pero cuando son de utilidad serían de este tipo las que hay que poner. Siempre que hablemos de un pie plano, flexible, pie planos rígidos, sería un tratamiento quirúrgico en su mayoría de los casos. Eso le iba a preguntar. Cuando son más mayores, hay que esperar a la maduración esquelética. ¿Ser más mayores qué quiere decir? 8 o 10 años. 8 o 10 años, bien. Entonces, ¿y el tratamiento quirúrgico qué resultados tienen? Bueno, partimos de la base que son pies más complicados. Entonces, depende del problema. A veces es por acortar. Sí, es que es un campo muy extenso. Sí, pero eso son respuestas defensivas. Bueno, pues normalmente lo que se hace es cuando hay una fusión de los huesos, a veces intentamos hacer transposiciones tendinosas para que trabajen en un lado del pie que estaba abandonado de trabajo de alguna forma, por explicarlo de una forma más sencilla. Otras veces hay que alargar tendones, pues porque el pie está a lo mejor un poco más rígido. Son cirugías que no basta a veces con una sola intervención, a veces hay que hacer reintervenciones. Eso es lo que quería oír, porque se extrañan luego los padres diciendo, pero van a hacerle 2 intervenciones. No, es que el proceso exige 2 intervenciones y luego a veces incluso plantillas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que más me llama la atención de todo lo que nos ha contado y lo que hemos hablado usted y yo por teléfono es que tuvo una cierta expresión que dijo algo así como no transformemos un tema fisiológico en un problema médico. Es decir, el que el niño todavía no tenga la estructura plantar adecuada es un proceso que en evolución y que hay que respetarlo y conducirlo. Sí. Pero lo que no podemos es acabar haciendo cosas que el niño con zapatos o con otras cosas acabe teniendo patología. Eso es correcto. Totalmente de acuerdo. Correcto. Pues si está de acuerdo, ahora verá usted la que viene. Javier Hernández tiene muchas preguntas para usted y en este caso, a ver cómo son. Bueno, hemos estado hablando de los pies planos, pero antiguamente se acordará que la gente se libraba de la mili por tener los pies planos. Hay que tenerlo en cuenta. Algo fundamental en los pies planos es el apoyo psicológico que tienen que tener. Porque ahí, claro, hay muchos niños que tienen un trauma, ¿no? Cuando tienen que ir al médico, tienen los pies planos, les tienen que intervenir. Esa gente necesitará ayuda, ¿no? Esos críos. Bueno, un apunte a lo que has dicho de la mili, hasta el 20% de la población general tiene pies planos y viven tan feliz, o sea que gracias a Dios que ya no existe la mili obligatoria porque muchos no os libraríais, gracias a mi apunte.
Con respecto al tema psicológico... Los que estamos aquí nos libraríamos por otros motivos, pero de eso no lo vamos a hablar hoy. Además, de verdad. El tema del aspecto psicológico es que con los pies planos y con la oreja grande, o sea, yo creo que no hay que buscar hacer un problema de algo que puede corregir espontáneamente y que es la evolución natural del pie. Los niños no solo vienen porque lo trae la madre, es que vienen porque es que son más torpes que el resto de los niños, es que se cae, es que es torpe. Pobrecito mío, a ver si va a ser culpa de los pies. Pues no, es que... Está clarísimo. Siguiente pregunta. Es que no es una discapacidad, lógicamente. ¿Cuándo tenemos que calzar a los niños, a los bebés por primera vez? Pues eso es muy variable también, porque hay niños que caminan, que empiezan a apoyar hasta desde los 7, 8, 9 meses y otros que hasta los 20 con toda la pachorra del mundo. Y no por ponerle un calzado de supermarca y que suba el arco van a empezar. Yo creo que el calzado tiene que tener una suela que le permita no resbalarse al bebé, pero para nada empezar ya a formar la bóveda plantar con botas muy pesadas. Siguiente. ¿Y cada cuánto tiempo hay que medirle el pie al crío? Bueno, yo soy madre de 2 niñas y en mi casa es cuando se quejan, ¿eh? Sí, ¿no? Pero normalmente es cuando vemos pues, que empiezan a desgastarlos más de la cuenta o bueno, depende de la edad, necesitan un calzado al año o cuando son muy chiquititos, 2, 3 años, a veces cada 6 meses. ¿Me va a permitir una licencia? Siempre preguntan lo mismo. No me preguntes si quieres licencias, si todas son licencias. No, es que quiero preguntarle por el dolor de espalda. ¿Ah, sí? Porque es que a mí me preocupa muchísimo. ¿Usted cree que el dolor de espalda que un servidor tiene todas las noches puede tener como consecuencia esa cantidad de libros que nos ponían en las mochilas? Pues yo creo que sí, yo creo que con la evolución de la cajonera, yo creo que la evolución a Homo erectus ha sido una involución. Desde el momento en que tenemos que estar de pie vamos a vivir con el dolor de espalda. Pero permítame una cosa, es que me gustaría decirle eso que usted sabe igual que yo, que es que todas las estructuras óseas del cuerpo humano, sobre todo las esqueléticas que están de cintura para abajo y la columna, tienen que ver con la bipedestación. Y hay niños que tienen una extremidad inferior más corta que otra y acaban teniendo una escoliosis o un problema, al margen de la sobrecarga que usted manifiesta. Sí. ¿Es eso correcto o no? Sí, efectivamente, es una causa además muy frecuente de consulta, porque la primera criba de la exploración en los niños se lleva a cabo en el colegio o en el pediatra, la exploración del niño sano, y nos vienen porque notan, aparte de dolor de espalda en niños, que también tienen todo el derecho a tener dolor de espalda, a veces por una dismetría, como bien comentabas, que es tener un hombrito más alto que otro, un balanceo de pelvis, y eso es debido a una piernita más corta que otra en la mayoría de los casos. ¿Algo más? Sí, una cosa muy rápida. Las nuevas tecnologías, estar todo el día con la tablet, con el iPad, con la PlayStation, ¿eso influye en la espalda, en el dolor de espalda de los críos? No, yo creo que no. Influye en que pierden tiempo musculando y haciendo deporte, son niños más caseros, más de estar con la maquinita en lugar de salir a montar en bicicleta y hacernos heridas como hacíamos antes. Muy bien, muchas gracias Javier Hernández. Vamos ahora con el dolor de espalda. Nosotros nos hemos adelantado, claro, a lo que puedan preguntar la voz de los pacientes y a las propias cuestiones que hemos planteado. Dolor de espalda, en los niños también. El dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita más frecuente a las consultas médicas. Los expertos calculan que hasta un 25% de los escolares acude al médico por este motivo. Existen muchos factores que influyen en la aparición del dolor de columna. Los más frecuentes son el sedentarismo, el transporte del material escolar y la falta de higiene postural, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el teléfono móvil. Factores que provocan una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. Una de las recomendaciones de los profesionales es la elección y un uso adecuado de las mochilas, cuya carga no debe superar más de un 10 o un 15% del peso del pequeño. Además, hay que tener en cuenta otros factores como los deportes de muy alta intensidad o el sedentarismo. En la mayor parte de los casos, el dolor de espalda no es una enfermedad. Sin embargo, 3 de cada 100 niños en edad escolar sufren escoliosis, una desviación severa de la columna vertebral, cuya procedencia se desconoce en el 80% de los casos y que aparece principalmente durante la etapa de crecimiento. Estamos aquí hablando porque queremos aprovechar la presencia de nuestra querida doctora Rodríguez Garzón en el espacio. La doctora Aldara Rodríguez, ¿cómo le llaman en la consulta?
Pues lo de mis apellidos es algo anecdótico, ya lo de Aldara todo el mundo sí, ¿no? es universal, sí, es todo doctor Aldara. Bueno, pues Aldara universal, doctor Aldara universal. Dígame rápidamente, pie zambo, ¿qué es y qué hacemos? El pie zambo es una malformación grave, eso, la definición de pie equinovaro, que también se llama así, es una deformidad congénita del pie que afecta a 1 de cada 1000 nacidos vivos, ¿vale? Sobre todo más en niños, y lo normal es que sea bilateral, que afecte a los 2 pies. Bien, ¿usted lo puede solucionar? Yo lo puedo solucionar con mucho tiempo, mucha paciencia, paciencia de los padres también. Somos un equipo en el pie zambo, padres y traumatólogos somos un equipo. Bien, luxación congénita de cadera, que era la más, cuando yo estudié esta parte de traumatología y ortopedia infantil, que era muy incipiente cuando yo hice esta especialidad de traumatología y ortopedia, se hablaba solo de esto. Pues ha cambiado, porque ahora ya no se habla de luxación, se llama de displasia. Porque la displasia... Porque es anterior. Bueno, es que no toda displasia, que es una malformación entre la cabeza del fémur, que es una bola, y el acetábulo, que es el cuenco de la pelvis, no siempre está luxada, entonces se llama displasia de la cadera. Es el proceso de desarrollo de la cadera, ¿no? Por decirlo. Claro, mal proceso de desarrollo, necesita un poquito de tiempo para que se termine de desarrollar esa cadera. Alguna señora dirá, eso es lo que yo tengo en el cuello de la matriz. A lo mejor lo tuvo de pequeñita y nadie se lo... En el cuello de la matriz hay displasias también. Sí, también. Claro, quiere decir que es una alteración de la formación de lo que es en cualquier estructura del cuerpo, ¿no? Bien, tenía aquí anotado otra pregunta en relación con este tipo de cosas. La esclerosis y la escoliosis idiopática. Sí. ¿Qué quiere decir idiopática y a qué le llaman escoliosis idiopática? Escoliosis es una malformación de una columna, idiopática quiere decir sin causa, muchas veces no se desconoce la causa, y es una alteración tridimensional, donde no solo hay una curva, sino que además hay rotación de los cuerpos vertebrales. A veces, bueno, ocurre sin más, nadie tiene la culpa, ni las mochilas de los colegios, ni es idiopática y ocurre en distintas etapas de la vida. De causa desconocida, puede ser en la infancia, en niños pequeños, en menores de 5 años, juvenil, en menores de 10 años y en la adolescencia cuando debutan más tarde. Y ahora viene una que se llama la dismetría de miembros inferiores, la métrica alterada, ¿no? Que no son iguales lo que miden las extremidades. Bueno, igual que tenemos un ojito más grande que otro, también la población en general, el 10% de la población tenemos una pierna más corta que otra. Y solo en determinados centímetros de menos requiere un tratamiento. Pero si bien es cierto que el tener una pierna más corta que otra hace que tengamos un balanceo de la pelvis y puede conllevar una curva. Cuando eso ocurre y si es mayor de 1 centímetro la dismetría, ponemos un alza, y un alza es como una plantilla en el pie más cortito y ver evolución. Lo que llevas al cosí, pero solo en un sitio. Es porque como estás con la anécdota siempre y las cosas esas que te gustan... Bueno, doctora, nos queda solo un asunto que queremos oír todos. Yo le he dicho una cosa que usted me contó como importante, que es no transformar un tema fisiológico, un tema normal, en una patología. ¿Cuáles son las otras conclusiones? De todo lo que hemos hablado, ¿qué le diría usted a las madres y padres que están inquietos y que tienen esa inquietud para que se den cuenta que hay una especialidad como la suya? Claro que sí, y sobre todo, aparte de calmar a los padres, porque para eso sirve una consulta, que es consultar dudas, inquietudes, míreme a mi hijo, ¿está bien? ¿Por qué camina así? Para eso sirve también. Y aparte que un buen cribaje, una buena exploración, a veces detectamos enfermedades basales o alguna alteración importante. Entonces, lo primero, que la exploración del niño, que puede ser sano para nosotros, pero está bien hacerla, cualquier duda que haya en la consulta, se solventa sin más, y si hace falta algún tratamiento que lo indiquemos nosotros. A veces buscamos el por qué a mi hijo no le pone esto, bueno, pero sobre todo eso, que sean unos niños sanos, no hay que ponerles cosas para rápidamente formar ni la pierna del adulto ni el pie del adulto. Los niños muchas veces, si es que son otra raza, son de goma, van solitos perfectamente en la mayoría de los casos. Pues ha sido un placer. Igualmente. Conocer una especialidad que es muy poco frecuente en los medios de comunicación, que es muy importante en la sociedad para las madres y, como ha dicho Javier Hernández, para los niños, su psicología futura. Así que muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Chana Cores, muchas gracias. Ha sido un placer, querido. Hay una cosa que sí les quiero decir a todos ustedes. No transmitan a sus pequeños o a la familia las falsas ilusiones sobre unas plantillas ortopédicas.
tampoco sean inquisitoriales en que este niño anda mal o bien, o comparaciones que le lleven con los otros niños a ver quién es mejor o quién es peor. Simplemente acudan a una especialidad que se llama traumatología y ortopedia infantil. Se llama Aldara, la especialista, es la doctora Rodríguez Garzón. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.